Hola amigo, bienvenido a mi canal, mi nombre es Lucila y soy Vocal Coach. Como les han gustado tanto Los Temerarios, hoy voy a volver a reaccionar a ellos, en este caso cantando una canción que se titula Porque te conocí. Si todavía no viste mi primera reacción a Los Temerarios, te la voy a dejar acá abajo en la descripción. Y antes de empezar, te invito a suscribirte al canal, es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Activa la campanita, así no te perdés ningún video. Ahora sí amigos, vamos a empezar. Entonces vamos a cantar una melodía, viene en el disco más nuevo Temerarios, en el de Cómo te recuerdo precisamente. Mil gracias por ese apoyo tan grande, de verdad esperábamos algo bonito, pero no una respuesta tan maravillosa como la que ustedes le han dado a esta producción, a nuestro trabajo. Hoy tenemos la oportunidad de agradecerlo con el corazón y lo estamos haciendo. Esto no se olvida, esto se lleva ahí. Como decía José Alfredo Jiménez, nos pueden quitar lo que quieran, pero el aplauso y el cariño de la gente, de nuestro público, pues ese se va con nosotros, ¿verdad? Ok, mil gracias. Esta canción hace llorar a Gustavo, yo no sé por qué. ¿Por qué, Gustavo? A mí ya me hizo llorar. Es una canción que me gusta mucho y es muy triste para mí. Pero bueno, qué bueno que la escribiste. Y para todos los enamorados que alguna vez se han enamorado de la persona equivocada, ahí les va esto. Wow, amigos, qué introducción tan emocionante. Pienso qué difícil que habrá sido para Gustavo cantar una canción así que le llega, que le toca tan de cerca, ¿no? Porque según contó, la vivió en carne propia. Wow, qué gustazo que es escuchar esta voz tan aterciopelada. Es reconfortante, es una caricia, precioso escucharlo. Y por ahora estuvo cantando con muy poca compresión cordal, es decir, acercando muy poco sus cuerdas vocales para lograr ese efecto de voz soplada, frágil. Me encanta, ¿eh? Tus ojos los llevo en el alma, tu risa no puedo borrar. Y mi piel se estremece cuando te recuerdo. Wow, me encantó ese cambio abrupto de dinámicas. Pasó de cantar piano a cantar forte. Y ese cambio de dinámicas de volúmenes se condice también con un cambio de octava. Estaba cantando un poco más grave en la octava 3 y después cambió a la octava 4. Pasó a la octava 4. Qué lindo. Además de estar utilizando el registro de voz de pecho, está usando también por momentos el de vocal fry, el de frito vocal, así se le dice en español, que suena como a nuestra voz de dormido y es el registro más grave. Suena así. ¿Sí? Ese es el frito vocal. Y lloro por ti. Wow, qué sentimiento que le pone. Realmente le escucho en su voz esa angustia, esa tristeza. Se lo escucha con una congoja en su voz. ¿Ustedes lo sienten igual? Comenten, por favor. Y en este fragmento volvió a bajar a la octava 3. Volvió a irse un poco más grave. Pienso que él te abraza y te dice paga sus ansias, él es muy feliz. Fíjense que está cantando con un llanto en su voz, casi como con un nudo en la garganta. Está muy metido en la canción. ¡Qué buen intérprete que es! Yo aprecio muchísimo cuando los cantantes, además de ser afinados, de manejar diferentes registros, pueden ponerle este plus de la interpretación, cuando sienten la canción, cuando la viven, porque se nota, ¿no? Transmiten. Pero tú me amas a mí, y es que tú sufres igual que yo. Qué bonito, amigos. Me pone la piel de gallina, la piel chinita, como dicen ahí en México. Y en cuanto a la técnica, se ubicó en principio en la octava 3 y después hacia el final saltó a la octava 4 a la zona de pasaje. Y es que tú tienes miedo a hablar.
decirle que soy yo quien te hace Qué especial me parece esa forma que tiene Gustavo de masticar las palabras, de articularlas, poniendo bastante énfasis en algunas consonantes y también en vocales. ¡Wow! Es muy especial, es muy suyo, ¿no? Muy original. solo en mi cama, en la madrugada. Yo me siento triste y lloro por ti. Me parece espectacular cómo se mantiene en la estrofa cantando con esas dinámicas, con esos volúmenes, con esa voz susurrada, casi soplada. ¡Wow! Me estremece, es muy dulce y el grupo es espectacular. Yo creo que porque son tan originales logran mantenerse en el tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Comenten, por favor. Tú me amas a mí y es que tú sufres igual que yo. Se nota que tiene una laringe muy flexible y que sabe manejarla, por supuesto. Desde el comienzo estuvo jugando con diferentes cierres cordales. Por momentos acercó más sus cuerdas vocales utilizando una voz de pecho potente y en otros momentos las alejó para generar ese efecto de voz susurrada, voz soplada. Muy lindo, muy lindo. Y es que tú tienes miedo a hablar y decirle que soy yo. Fíjense que no tiene un vibrato muy marcado, muy definido, pero tampoco deja plana la nota del final. Es un vibrato muy sutil el que aplica en las notas largas. En general estoy acostumbrada a escuchar cantantes con un vibrato más marcado, pero la verdad es que en este género aprecio más, valoro más un vibrato así sutil como el de Gustavo. Me encanta. ¿Quién te hace soñar? Solo puedo ser yo. ¿Quién te hace soñar? ¡Wow! Muchas gracias. Amigos, fue un placer volver a escuchar a Los Temerarios. Díganme a qué otras canciones les gustaría que reaccione, que yo siempre tengo en cuenta todas sus sugerencias. Si les gustó este video, recuerden dejar su like, un comentario, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal, que es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Activen la campanita, así no se pierden ningún video. Si quieren colaborar para que este canal siga creciendo, en la descripción les voy a dejar diferentes opciones para que puedan hacerlo. Y ahora sí me despido, los quiero mucho, les mando un abrazo enorme. ¡Chau!